basan, incluso hay un experimento que se hizo con los niños, en los cuales se le ponen en una habitación y a estos niños se les deja una bandeja con dulces. Y la persona adulta les dice a los niños que sencillamente deben quedarse quietos y esperar a que él regrese. Si se comen su dulce ahorita, no se van a poder comer otro dulce después. En cambio, si ellos esperan a que él regrese, ellos podrán comerse más de un dulce. Pasado el tiempo, se ha demostrado que estos niños, que ya una vez que han crecido, a los que esperaron el tiempo pertinente a que esta persona regresara y le diera su dulce, han sido personas que han tenido mucho más éxito en la vida. Entonces, muchas veces no es el tema de que si tienes un coeficiente intelectual mayor o menor, sino realmente es esta inteligencia que te permite sobrellevar los vaivenes de la vida en los cuales obviamente nos estamos desenvolviendo. Y están inherentes en nosotros como seres humanos desde que nacemos, solamente que tenemos que, como todo, desarrollarlo, como cualquier habilidad, como cualquier ejercicio, es un tema de la práctica y el desarrollo por sí mismo. Wow. A mí me gustaría, si me lo permites, agregar algo a lo que está comentando el compañero aquí, que creo que es supremamente importante que las personas lo sepan, porque tiene que ver con el desarrollo del individuo. Y me vino a la memoria en este momento porque él habla del ejercicio que se hizo con los niños. Hay algo que todo el mundo debe saber. El desarrollo humano comienza, todo el mundo lo sabe, con la gestación. El primer órgano que se desarrolla es lo que tiene que ver con el sistema límbico, el sistema central del cerebro. Allí se controla todo el procesamiento de hormonas, de impulsos, todo lo instintivo, digámoslo así. Pero a medida que el cerebro de la persona va creciendo, el niño nace y el niño crece, así como él está diciendo, hay otras áreas cerebrales que se desarrollan. La última que se desarrolla es la zona frontal. Y la frontal es la que controla el control de impulsos, la planificación y la creación de estrategias. Por eso, ese ejercicio que él muy bien usó como para ejemplificar, demuestra la diferencia en el proceso evolutivo y madurativo de un cerebro, de un niño y otro, donde el niño, cuando se le da una orden, es capaz de esperar el momento oportuno para hacerlo y tomar la decisión de, ok, yo me como el dulce ahora, se me acabó el placer. El niño que tiene un hemisferio frontal no maduro, no desarrollado, digámoslo así, va a actuar por el impulso, por el instinto, o sea, se comió el dulce y se le acabó el placer. El niño que tiene un desarrollo neuronal más avanzado va a pensar, va a razonar, va a reflexionar y va a crear una estrategia y va a entender que le conviene más esperar a que regrese el instructor porque va a poder comer más dulce. Entonces la inteligencia emocional es esa habilidad de poder manejar el instinto, el impulso y la razón. Incluso me permito decirle que justamente en base, obviamente, a la psicología positiva, que se desarrolla, o digamos que su principal impulsor o promotor es Martin Seligman, un afamado psicólogo está acá, oriundo, sinceramente no sé si es oriundo de acá de la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, pero obviamente su investigación y el centro de investigación que se llama Authentic Happiness es un anexo de la Universidad de Pensilvania. En la página web de la universidad lo pueden conseguir. Hay un test de fortalezas que de hecho es lo primero que cuando estaba haciendo el diplomado nos ponen a hacer, justamente para primero verificar o constatar cuáles son las fortalezas del ser humano. Muchas veces tendemos a pensar que las fortalezas son solamente la gallardía o aquellas emociones que nos permitan a nosotros defendernos ante cualquier situación, cosa que es válido, pero tenemos que saber identificarlas. Y es por eso que existe este test, porque él te los prioriza dentro de, digamos, un rango de las 5 principales fortalezas con las cuales tú te vas a desenvolver para verificar y poder ser medible
Si, obviamente, si la persona es feliz y obviamente todo lo que ello abarca, que estés en bienestar y todo lo demás. La inteligencia emocional es una de ellas, es una de las fortalezas importantes en el ser humano que las tenemos, solamente que hay que saber identificarlas, como lo es el humor, como lo es el orgullo, la capacidad que tienen las personas, obviamente, de poder desarrollarse por sí mismas. Son muchas más las fortalezas, pero están clasificadas allí y podemos nosotros hacernos de este test, que lo puede hacer cualquier persona, no necesitas tener ningún tipo de capacitación previa, ni mucho menos, al contrario, cada vez que uno se hace el test, por así decirlo, ahorita que estamos en la moda de hacernos test, ¿verdad? Contra el COVID, obviamente van a modificar, van a cambiar la valoración de esto, porque todo depende del estado de ánimo en el que tú te encuentres, cómo te sientes, qué es lo que has venido atrayendo dependiendo del momento en el cual vayas a hacer este test. Yo les quería preguntar algo, perdón. Si adelante. Yo me voy como, yo soy como visual. Si yo tuviera que colocar en una pizarra inteligencia emocional, psicología positiva y resiliencia, ¿cómo las organizo? Ah, Carolina, ¿cómo organizo esto? ¿Qué va dentro de qué o qué va primero? ¿Cómo es la cosa? La verdad es que la inteligencia emocional está en todo, está en nosotros. O sea, por eso expliqué el desarrollo, lo empecé explicando como desde el desarrollo evolutivo, porque la parte impulsiva, la parte de las emociones, es lo primero que se forma en el ser humano. De hecho, cuando tú quieres, por ejemplo, si tú quieres visualizar qué va primero, imagínate un niño. El niño no es capaz de verbalizar, de expresar en palabras lo que piensa o lo que siente, pero él sabe muy bien lo que siente. O sea, no lo sabe con las palabras del adulto, pero su cuerpo siente, desde incluso que está en el vientre. O sea, ya se está constituyendo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Es algo así como que la inteligencia emocional es prioritaria, es la prioridad en el desarrollo evolutivo del ser humano. Nosotros primero somos emociones, después percepciones, después razón y después viene la resiliencia, que ya tiene que ver más con la capacidad de sobrellevar, sobrevivir situaciones de dificultad y como él bien lo explicaba, hace uso de todas las herramientas que tiene el ser humano para poder entonces hacerle frente a un problema. Entonces, si queremos realmente hablar desde el punto de vista evolutivo, ese orden de palabras iría primero pues la inteligencia emocional, porque se constituye a partir del principio de la vida. Totalmente de acuerdo con la doctora. De hecho, donde se secuestran las emociones es en la amígdala. Y es justamente en la parte del cerebro que es la que en el momento de esa situación que se nos presenta, nos secuestra, que es cuando nos impide de alguna u otra manera, se activa más que la emoción, que la razón, y actuamos de manera impulsiva, cosa que es lo que se tiene que desarrollar y trabajar, obviamente, dependiendo de cada persona. Todo es muy personal y subjetivo, porque indudablemente, a pesar de que tenemos una huella dactilar que nos caracteriza a todos tenemos cosas distintas. Lo que a mí me funciona, a lo mejor no le funciona a otra persona, y desde todo punto de vista, desde el punto de vista nutricional, ejercicio, la valoración, todo, absolutamente todo. Qué interesante lo que ustedes dicen, porque aquí las redes ya se han puesto activas y nos están preguntando algo importante para cualquiera de ustedes dos. Por lo que acaba de decir Carolina, yo puedo entender entonces que todo este proceso de desarrollo no es en edad adulta, sino que empieza muy temprano con los niños. Nos preguntan, bueno, si la inteligencia emocional es saber manejar mis emociones, mis impulsos de miedo, de felicidad, de temor, de ira también, porque puedo tener una situación que me causa o miedo. Entonces, como padre de familia, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi hijo
a desarrollar estas habilidades? Wow, hermosa pregunta. Si me permite, justamente, así como le hacía alusión hace unos minutos de saber identificar la fortaleza, es allí donde viene la segunda tarea, saber identificar nuestras emociones. Que si yo le digo a usted cuáles son las emociones, si las conocemos, te puedo asegurar que en un sondeo, en un universo de 100 personas, muy pocas son las que realmente saben identificar cada una de las emociones. Y ese es el verdadero trabajo, ese es el día a día, el ir reconociendo, porque no somos infalibles, por Dios, somos personas, somos seres humanos, somos falibles al 1000%. De alguna u otra manera todos nos equivocamos, pero ¿qué es lo importante? La autocompasión. Y con esto no quiero decir que es que vamos a estar dándonos golpes de pecho ni dándonos golpes contra la pared. Por el contrario, es no autoflagelarnos en las situaciones que se nos presentan en la vida. El aprender a reconocer cada una de nuestras emociones nos va a permitir hacer uso de todas estas herramientas, como lo es el caso de la psicología positiva, como lo es el caso de terapias, obviamente con psicólogos. O sea, de alguna otra manera, todas esas herramientas vienen dadas desde el punto de vista de la conciencia y de hacer uso de eso. O sea, que nosotros somos conscientes de lo que estamos haciendo. Ejercicio para que la amígdala no se nos secuestre y no nos impulsemos. Meditación, la respiración, el estar conscientes. ¿Y cómo le enseñamos eso a nuestros hijos? Obviamente con el ejemplo, porque yo que soy padre de familia, que para mí eso es uno de mis más principales orgullos. Yo tengo 5 hijos, todos grandes, ya gracias a Dios, y es eso, yo ante todo soy papá y debo saber enseñar y lo debo hacer con el ejemplo, porque no es diciéndole al muchacho, mira, no hagas esto, no hagas aquello. Yo le puedo decir eso, indudablemente, pero ¿qué hago yo? ¿Cómo me represento yo frente a él? He allí la verdadera enseñanza. Eso que estás comentando es supremamente importante porque los niños no aprenden por lo que se les dice, sino por lo que observan. Y es importante para la persona que está haciendo la pregunta, que es un padre de familia preocupado por sus hijos, saber que el niño nace preso, como ya se ha dicho aquí, preso de sus emociones, de lo que llaman en psicología los instintos, pero realmente son emociones, sentimientos, y son un poco a flor de piel. O sea, al niño tú no le tienes que enseñar ni a llorar, ni a sentir amor, ni a sonreír. Son cosas que incluso vienen con el desarrollo evolutivo normal y uno de los reflejos básicos de los 5 meses, 4, 3 meses hoy en día, porque parece que cada vez nacen más evolucionados los bebés, es la sonrisa. Y tú ves al pediatra que le toca para generar la sonrisa para poder ver el estímulo, cómo el estímulo y cómo responde, si responde o no con la sonrisa, o el objeto que está y que se pierde cuando juegan ese famoso juego de peekaboo y que se esconden y el niño se ríe. O sea, todo eso tiene que ver con las emociones. Al niño no se le tiene que enseñar a sonreír. Hay una cosa importante y es que la sociedad reprime las emociones en el ser humano a medida que el niño va creciendo. Y muchas veces nosotros como padres ayudamos a reprimir esas emociones en los niños. ¿Por qué? Primero, porque le enseñamos al niño con órdenes poco bruscas a veces como no llore, ay, eso no fue nada, deje de llorar y sea fuerte. No te comportes como una niña, ay, yo sos pollo, tú eres muy consentida. Tienes que aprender a ser fuerte porque la vida, o sea, ese tipo de cosas ayudan a ese trabajo desafortunado que a veces hace la sociedad de reprimir las emociones en los niños, y ahí es donde entonces el padre puede hacer salvaguardar como el héroe que debe ser en la vida de cada niño, salvaguardar eso enseñándole al niño que es normal llorar, que es necesario llorar, que es necesario llorar, que es necesario, si bien es bueno reír, también es bueno llorar. ¿Y por qué hago el énfasis en llorar 3 veces? Porque la sociedad está hecha para la felicidad de todo el mundo, pero la sociedad no está hecha para la tristeza o para el dolor, ni para la rabia.
Entonces los niños piensan que tener un episodio de rabia o de ira, eso es malo. No, eso no es malo. Y los niños interiorizan, en consulta siempre llegan diciendo, no, es que yo soy malo porque yo cojo rabia, no, mi amor. Yo también cojo rabia, yo por eso no soy mala. O sea, el niño tiene que aprender a identificar que los sentimientos son buenos, así no sean agradables. Ahí es donde empieza el proceso de educación de las emociones. Aprender, como tú bien decías, a identificar, estás enojado, pero ¿por qué estás enojado? Porque, como esta mañana me pasó, llamé a la mamá, no, que le pegó al hermano, ¿qué pasó? Bueno, déjame, ya habló con la nena, se enojó. ¿Por qué te enojaste? Bueno, hablar, ¿qué pasó? Tenía frío y le arrancó la sábana, el cuello al hermanito para abrigarse ella para dar el online class. Y bueno, ok, está bien que te enojes porque tú quieres la sábana. Eso está bien, eso no es malo. Tenías frío, tener frío es normal, enojarte es normal, estás cogiendo clases online, estás estresada, es normal. Pero uno lo que no observa es que la sociedad y a veces los adultos reprimen esos sentimientos en los niños haciéndoles creer que son malos. No son malos. Lo que pasa es que es un proceso. Hay que llevar un proceso, así como lleva tiempo aprender a leer y escribir, sumar y restar, también lleva un tiempo aprender a manejar las emociones. Y los padres desafortunadamente no fueron enseñados de cómo manejar estas cosas y no saben hacerlo. Repiten lo que aprendieron de sus papás de generación en generación y reprimen un sentimiento normal en un niño y ahí vienen los problemas. Entonces después viene la inteligencia emocional a recuperar todo eso. Pero esa es la historia más o menos. Que duro todo esto en una sociedad donde definitivamente castra las emociones, ¿no? Yo pensaba en eso que tú dices de que, bueno, no es malo sentirse triste, no es malo muchas veces sentir que estás en tu lado oscuro. Nosotros estamos acostumbrados a brindarle a la gente solamente el lado de luz, pero nuestros lados oscuros no los enseñamos. No nos los enseñamos ni a nosotros mismos. Queremos evadirlos hasta nosotros mismos. Claro, porque eso es lo que nos han enseñado desde nuestras casas, como lo dice la doctora. Claro, eso es una construcción social, no es nada más. Sí, total. No. No ocurre eso. O sea, es una cosa que viene ocurriendo. Yo leí un libro hace algún tiempo de un autor venezolano, de hecho, se llama Ronald Altur. Él es terapeuta también, y él describe en unos párrafos de su libro algo bien interesante, que él se fue a México justamente a descubrir esto de las culturas toltecas, y justamente por el libro de Miguel Ruiz de los 4 acuerdos y todo el cuento. El tema está en que él, cuando comienza a describir un poco más el cómo conocer a personas, porque se encontraba en México 3 años escribiendo su libro, no conocía a nadie, él hizo un experimento de ver cómo podía relacionarse con las personas y se dio cuenta que siempre lo que nosotros afloramos es lo más bonito de nosotros. Nosotros somos, ¿qué quieres tú? Yo que estuve en un programa, valga la cuña, yo que estuve en un show de televisión buscando el amor, pero me pareció algo bien interesante que todas las personas se venden bonitos. Obviamente, lógico, tú no vas a decir, no, mira, a mí me huelen los pies, o yo duermo mal, o yo ronco. Obviamente no. Tú siempre vas a venderte como que, no, yo soy honesto, yo soy, señores. O sea, es ahí donde yo recalco mi punto de vista, es mi percepción, es que nosotros no somos infalibles y no debemos autoflagelarnos ni castigarnos porque nos podemos equivocar, porque tenemos que, las personas que nos enseñaron a nosotros, que en qué momento de la vida ellos aprendieron eso. ¿Por qué a lo mejor tu abuela o tu mamá te gritó, vamos a llamarlo maltrato, pero por un tema de identificar un acto, ¿no? Te maltrató de alguna otra manera, te hizo eso, pero ¿qué estaba pasando por la cabeza de esa señora, de esa persona, para haber hecho eso, ¿no? Es un poco de tener esa inteligencia de ponerse en los zapatos del otro y saber cómo ir trabajando contigo mismo todas estas situaciones. No, Mar, tú sabes que nos llegó una pregunta ahora que hablaste del libro y nos dice que si ustedes creen que los libros de autoayuda ayudan, valga la redundancia, en desarrollar la inteligencia emocional. Indudablemente, yo pienso que sí. Yo creo que sí. O sea, todo, no necesariamente, indudablemente que para eso están,
desde qué punto de vista lo vas a ver. Hay un libro buenísimo, que es de un Carlos Dorado. Carlos Dorado era un economista, banquero, tenía una casa de bolsa en Venezuela, de intercambio. En Venezuela. ¿Perdón? Casablanca. Es el dueño de Casablanca, de todo lo que es las tiendas de Italcambio, el que era dueño de Italcambio. Economista. Ajá. Él escribió un libro que se llama Cartas a mi hijo. Y no es un libro de autoayuda. Y te puedo decir que eso es psicología positiva pura, inteligencia emocional pura y resiliencia pura. Entonces, todo está en... A mí un amanecer me causa un acto de resiliencia y de regocijo porque yo tengo una fortaleza que es el aprecio por la belleza y es eso. Entonces, digamos que cualquier cosa con la cual tú te puedas hacer que tú sientas que te beneficia, es ayuda. Carmencita, ¿qué te ha llegado por allí? Bueno, aquí siguen las preguntas, porque entonces dicen a nuestros oyentes, ¿qué puedo hacer con los niños? Pero también nos preguntan, en el caso de las empresas, por ejemplo, hay cambios en hace 20 años, cuando te contrataban, parte de tu proceso de contratación era saber qué tan inteligente eras a nivel racional. Te hacían test de inteligencia, ¿no? ¿Cuánto era tu coeficiente intelectual? Sin embargo, ahora las empresas están buscando más bien personas que hayan desarrollado el control de sus emociones, como ustedes ya lo han mencionado, que es la inteligencia emocional de la cual estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que ustedes opinan al respecto de esto? ¿Es verdad que los actuales empleados, gerentes de una empresa, no solamente tienen que ser hábiles en inteligencia de raciocinio, sino también en la inteligencia de las emociones y de las relaciones sociales? ¿Y por qué? Indudablemente, indudablemente. Ya lo veníamos diciendo justamente que cuando las personas tienen mayor capacidad de tener esa inteligencia emocional, es donde van a ser más exitosos en la vida. Y muchas veces, no siempre, pero digamos que la gran mayoría de las veces, esa persona que tiene la mayor inteligencia, el mayor coeficiente intelectual, no tiene necesariamente por qué estar casado con la inteligencia emocional. Puede estar totalmente divorciado. Ojo, no quiero decir con esto que es que la persona que tiene coeficiente intelectual entonces no tiene la capacidad de desarrollar la inteligencia emocional. Nada que ver. El tema está en que si están juntas las dos, fenomenal, buenísimo. Pero indudablemente hoy en día, bueno, lo ves en grandes empresas de Silicon Valley como Google, Facebook, estas grandes empresas donde cómo es el desempeño y cómo es el ambiente de trabajo. No son personas que están dedicadas sencillamente de palto y corbata, como decimos nosotros, o que son unos eruditos en tal o cual, en cual materia. Son personas que de alguna otra manera también desarrollan otras capacidades y capacidades que no están vinculadas directamente con lo académico, es lo que me quiero dar a entender. Ya, definitivamente, cuando tú analizas hoy cómo se hacen las hojas de vida y los resúmenes y cómo se recomienda que se debe preparar un resumen, tú miras que la organización va, ok, ¿cuál es el objetivo que tú tienes como persona, como profesional? ¿Cuáles son tus skills, tus habilidades? ¿Cómo tú puedes aportarle a una empresa? Cuando tú desarrollas un cuestionario para hacerle una entrevista a alguien y analizar si la persona es idónea en un trabajo, más que analizar lo que la persona que está preguntando habla de inteligencia, es la capacidad de resolución de problemas, la capacidad de gestión. Cuando la persona está presa de la amígdala, como lo decía el compañero, está básicamente a expensas del desorden cerebral. O sea, está preso de sus hormonas y de sus impulsos irracionales, que son pues la parte primaria y básica, ya lo habíamos explicado antes, del cerebro. Y entonces cuando ocurre un problema,
la persona, en vez de ayudar a la resolución del problema en la empresa, se vuelve un problema más. Exacto. Entonces, en vez de ayudar a resolver, hay que correr a ver cómo se le ayuda a él porque está en crisis. Y esa no es la idea, a él o a ella. Esa no es la idea. La idea es que la persona tenga la posibilidad de gestionar, no solamente en la resolución de un problema, pero también visionar a futuro y poder planificar. Y si no lo puede hacer en sí mismo, pues tampoco lo va a hacer en la empresa, que sería dentro de la teoría de inteligencia emocional el otro, ¿no? O por ejemplo, estas personas que son supremamente conflictivas y que las relaciones interpersonales son siempre pues malas, pues entonces esas personas no quiere decir que no se les pueda contratar, sencillamente se les ubica en otro tipo de trabajos que estén más relacionados con el computador, diligenciar documentos, o sea, este tipo de trabajos donde los skills que la persona tiene van más acorde con su personalidad y su dinámica personal y no tanto con las relaciones interpersonales, que es donde la inteligencia emocional definitivamente tiene un valor incalculable. Yo tengo una teoría y yo te la comentaba, Carolina. Yo te decía que el positivismo exacerbado en lo personal a mí me llenaba como de un poco de resistencia, ¿no? Porque todo tiene que ser bueno, todo tiene que ser positivo. Sí, vamos para adelante. Te sientes mal, no importa, ríete. No. Ya va, ¿y dónde están mis sentimientos? Y aquí hago este insert porque nos preguntaron esto. Nos dijeron que si la psicología positiva es indiferente al sufrimiento. No, para nada. Al contrario, y recogiendo un poco lo que tú estabas diciendo, lo que pasa es que se ha satanizado de alguna manera, no sé si la palabra sea satanizar, pero digamos que positivismo, entonces ya la gente como que no, o sea, como tú dices, todo tiene que ser positivo. O está entonces de moda la psicología positiva, o entonces tú tienes que, no, o sea, hubo una película hace algún tiempo atrás, no voy a decir cuántos años porque no me acuerdo, del tema de las emociones, de una película de caricaturas, ¿no? Y salían todas estas emociones, donde estaba la alegría, donde estaba la tristeza, y estaba justamente la alegría, era como que la que siempre quería resaltar porque es lo que nosotros queremos, porque es la que la sociedad nos dice que tenemos que ser bonitos y tenemos que estar bien y todo está bien y tú sabes, ¿no? Y es allí entonces donde la tristeza, por ser triste, siempre estaba rezagada. Pero resulta, vaya, qué cosas de la vida que para poder estar feliz o más apreciamos, así lo veo yo, más apreciamos esos momentos de felicidad justamente cuando venimos de un proceso, para no llamar que estamos en momentos tristes, sino que venimos pasando un proceso. O sea, vaya qué bueno cuando obtenemos algún logro, porque cuánto nos ha costado. Ay, vaya qué bueno cuando estamos felices por algo, porque sencillamente nos sentimos tristes de algo que ya pasó. Entonces, siempre la tristeza no es que va a estar, digamos, de manifiesto, porque tampoco es que vamos a estar tristes, melancólicos, porque tampoco es la idea, pero indudablemente es para eso que debemos saber, y yo recalco muchísimo esto cada vez que tengo una conversación de este tipo con alguien, es que tenemos que saber identificar todas nuestras emociones. Vamos a tomarnos el tiempo de identificar. En estos días estaba haciendo un taller de actuación porque no me quedo quieto, como lo sabe Ariane y yo soy un buscador, así me autodefino. Entonces ahora me dio por actuación y yo, bueno, vamos a ver qué tal se me da. Y estaba haciendo un taller online y mira qué divertido era que justamente uno de los ejercicios era ponerme frente a un espejo y hacer expresiones con mi rostro como si estuviese viviendo una emoción, bien sea triste, bien sea alegre, pero de una manera exacerbada. ¿Para qué? Para que en el momento como que yo estoy contento, y entonces ahí comienzo yo a disminuirle el volumen a esa emoción y es donde yo voy a, obviamente para caracterizar a alguien y transmitirle a las cámaras esa emoción que yo estoy tratando de sentir. Pero mira qué interesante, que me hace ver a mí cómo me siento, cómo me veo o cómo
cómo yo concientizo, porque esa es la palabra, o sea, es ahí donde yo concientizo y digo, hey, ya reconozco cuando estoy molesto, ya reconozco cuando estoy triste, porque cuando nos secuestra la amígdala, perdón, no reconocemos, sino que hay una expresión que nos decía la abuela, que estoy cegado de la rabia, y es verdad, porque te ciegas, porque te secuestran. Una pregunta, y cuando nos quitan las amígdalas, ¿cómo queda todo ese tema? Esa es otra amígdala, mujer. Carolina, hay dos amígdalas, una en el cerebro y las amígdalas en la parte decía, oye, cuando nos quitan las amígdalas, ¿cómo hacemos con todo este tema? Esa parte del cerebro se llama amígdala porque tiene forma de almendra. Y es por eso que se llama amígdala. Pero válido el chiste, válido el chiste. No, por supuesto. A mí me invitaron un café, yo me estoy tomando un cafecito. No sé. Yo no la veo a usted bueno, con su café. Había algo que de esa película que yo la uso mucho a propósito. ¿Viste? Yo la uso mucho para los talleres que tienen que ver con la educación de las emociones, el entrenamiento de las emociones. Y esa película tiene algo muy bonito y muestra al final como para ser feliz se necesita que la rabia, la tristeza, is the sadness, bueno, hay uno triste y el enojado, tienen que estar todos al mismo nivel. Hay uno que siempre está triste, el otro que está siempre enojado, hay otro que nunca ve futuro positivo en nada, o sea, es supremamente pesimista. Y todos tienen que estar nivelados a su nivel, a su grado, porque si todos no están nivelados, la felicidad no puede existir. O sea, no tiene sentido ser feliz si los otros no están nivelados. Entonces, yo realmente no soy experta en psicología positivista. Aquí, pues, el señor, él es el experto, pero sí llevo, pues, bastantes años trabajando y estudiando otro tipo de áreas de la psicología que tienen que ver con también la comunicación, el pensamiento y las emociones. Y definitivamente para que pueda haber un equilibrio en el ser humano, tiene necesariamente que haber una sintonía armónica entre los pensamientos y las emociones. Y cuando hablo de emociones, hablo de todo tipo de emociones. Porque si una persona está todo el tiempo feliz, como estaba la pregunta, pues entonces caeríamos en una manía. Y eso es un trastorno o sea, es un trastorno mental, es un trastorno que no es para nada bueno tenerlo. Entonces tampoco esa es la idea de estar todo el tiempo feliz. Eso no es normal. Cuando tú lo ves, por ejemplo, hay personas que en un entierro se les da por reírse o en un momento de tragedia empiezan a reírse. En ese momento, ese es un episodio maníaco resultado del choque emocional que la persona está viviendo. Y eso tiene que ver con un trastorno de psicopatología, o sea, un trastorno mental en el individuo. Entonces, eso no es normal tampoco. Qué interesante. Ya, aquí está. Mira, es que siguen llegando las preguntas y quisiera no pasar, porque parece mentira, pero son 5:43 de la tarde y nos están preguntando qué sugieren ustedes a los padres para enseñarle a, ¿sabes?, hablar desde lo positivo, desde el desarrollo de esa inteligencia emocional. ¿Qué le aconsejan ustedes a los padres? ¿Cuál es ese vocabulario que deberían ellos estimular en sus hijos? Carolina y Numar. Desde el punto de vista de la psicología positiva, establecido en sus 5 pilares fundamentales para estar en bienestar, que se les denomina con sus siglas en inglés PERMA, porque es la P de Positive Emotion, ¿okay? O sea, emociones positivas, la E de Engagement, que sería algo así como la participación o las cosas que a ti te absorben, ¿no? Ahí entra mucho lo que tiene que ver con el flow, el fluir. Cuando tú haces algo y te sientes que se te va el tiempo y no te diste cuenta, ahí estás fluyendo. Entonces, eso tiene que ver con el engagement. La R, relationship, que son las relaciones personales, no solamente de pareja, sino obviamente padre, hijos, hermanos. La M de meaning,
que son justamente el significado y el propósito de vida, ¿ok? Eso nosotros tenemos que tenerlo conscientes como ser humano y es por eso que tenemos que estar conscientes de todas esas, de todos esos pilares fundamentales, por lo menos ya una vez que obviamente ya tienes el conocimiento o has transitado un poquito por desde el punto de vista de la psicología positiva. Y el accomplishment, que es la A del PERMA, ¿ok? P-E-R-M-A, es los logros. Esto de los logros tiene que ver como, me acuerdo que lo que me decían era que justamente cómo quieres que sea tu obituario, ¿no? Obviamente una persona que esté deprimida no se le puede decir eso, pero ¿cómo quieres que te recuerden cuando tú mueras? Entonces yo creo que nosotros como padres tenemos que tener esas 5, para mí desde mi punto de vista, esas 5 letras muy importantes en nuestra vida, porque cada una de ellas, aplicándolas para nosotros mismos, nos va a dar las herramientas necesarias para poder enseñarle a nuestros hijos qué es lo que queremos. ¿Qué quieres tú que sea tu hijo cuando seas grande? O bueno, no es lo que tú quieras, porque nosotros que somos padres tenemos que dejar que nuestros hijos decidan ser lo que ellos quieran ser. Pero nosotros somos sus guías, entonces, ¿por dónde lo quieres guiar? ¿Qué le quieres mostrar? Esa es la manera como tú debes de alguna u otra manera expresarte con tu hijo. No lo tienes que hacer de una manera, yo no, o sea, no te voy a decir, no puedes regañarlo, no puedes ser agresivo, no, porque cada caso es particular. ¿Cómo quieres tú ser, como lo decía la doctora, cómo quieres ser tú ese héroe, esa persona magnífica para ese ser que le diste la vida y que lo estás criando? Esa es mi percepción. Carolina, ¿y tú qué le puedes decir a esta madre? Porque es una madre que está enviándonos esta pregunta. Bueno, gracias por decirme que es una madre. Me aclaras porque yo también soy mamá y te voy a hablar aquí como mamá más que otra cosa, porque yo sé que a una madre le cuesta mucho trabajo entender el concepto de mantener el equilibrio entre soltar, entre apretar y soltar. Eso es muy difícil, muy difícil. El vínculo de la madre y el bebé, o sea, es un vínculo demasiado estrecho. Y ustedes saben que eso, el amor y la conexión, llámelo, pues el amor genera una vibración en el cuerpo que traspasa el tiempo, el espacio y la ciencia y todo. Eso lo sabemos. Pero de todas maneras, yo creo que el papel más difícil de mamá al momento de criar un niño dentro de un concepto saludable de lo que es inteligencia emocional, lo que es resiliencia es, por favor, déjalo sufrir. O sea, deja sufrir a tu hijo. Uno tiene que prepararse mental, psicológicamente, para entender que el hijo tiene que sufrir. Y cuando yo hablo de sufrir no significa déjelo solo que cruce la calle y que se lo lleve o sea, no estoy hablando de esos extremos, por Dios. Estoy hablando de, por ejemplo, el bebé nace, el bebé empieza a caminar, le ponen, bueno, yo me incluyo en esa época, yo también mucho fui así, pero ya he ido aprendiendo, le ponían ropa tan abullonada que el niño no se podía caminar para poderse desplazar, para que no se rayara, para que no se raspara, para que no le quedaran cicatrices, que no limita al niño para caminar. El niño crece un poquito más, se va a subir la escalera y está uno que le quiera un ataque al corazón porque va a subir la escalera. El niño va a tocar al perro, no, los microbios, la cosa, los wipes, vamos a limpiarle las manos. Déjalo que viva, que explore. O sea, hay que dejarlo vivir, hay que generar, de hecho, hay que generar situaciones. A veces uno como padre, a uno le toca generar situaciones donde no va a ser tan agradable para el hijo. Cuando le dices un no, hay muchos padres que les cuesta trabajo decirle no a un hijo. ¿Por qué? Porque no. ¿Y por qué no? Y si son niños de estos que preguntan mucho, pues se vuelve un poquito difícil el asunto, pero llega un punto en que tú como papá y nosotros como hispanos sabemos que le tenemos que decir al hijo, no, ¿por qué no? Y porque yo te tengo que enseñar que tú a veces en la vida vas a tener que aceptar un no por respuesta, aunque ese no tenga explicación. No, y punto. Ese punto de llegar a ser padre a ese nivel,
requiere mucho trabajo para uno porque el amor a uno lo enceguece. Pero fíjate que hemos hablado entre todas las cosas que definitivamente, y lo sabemos ya a estas alturas, que la palabra tiene un poder. La palabra tiene un poder importantísimo en el desarrollo. Sí. ¿Qué vocabulario? Cuando tú le vas a hablar a tu hijo, ¿qué cosas no son positivas para su apropiadas? Apropiadas, exacto, apropiadas, gracias. ¿Cuáles son ese vocabulario que no debería estar en la boca? Eres un tonto, no sirves para nada, claro, no vas a poder. Sí. El menosprecio todo lo que va humano, a tentar. Claro, el menosprecio al ser humano, el menosprecio hacia él como persona, indudablemente no debe ser así. Y primero, yo le agregaría también ciertas cosas que están involucradas en nuestra cultura. Porque en cada cultura traemos un chip aquí. Sí. Y me gusta la pregunta que le llegó a Ari, porque es, ¿qué no deberías decirle a un niño? Por ejemplo, si eres mamá de un varón, por favor, no le digas, los niños no lloran. No le digas, los hombres son fuertes, porque las mujeres también lo son. Sí. Entonces, ese tipo de pequeñas comparaciones entre las mujeres y los hombres. Es que el ser o humano entre un hermano y el otro. O entre un hermano y el otro. Exacto. Gracias, Carolina. Entre un hermano y el otro. También me gustó lo que tú mencionaste, Carolina, y lo voy a puntualizar, no solamente por todo lo que hemos escuchado, sino porque soy maestra. Y es verdad que a veces los papás crían como si el niño viviera en una burbuja y que no le pase nada y que no se golpee y que no viva situaciones difíciles, que no se enfrente a retos. Pero es que así no es la vida de todos los días, porque tu hijo no va a ser pequeño siempre, va a ser adolescente y después va a ser adulto y se va a tener que enfrentar a distintas situaciones, pero eso se aprende con la experiencia y se aprende cuando niño. Entonces, tomemos bastante en cuenta lo que hemos conversado hoy, que hay que vivir todas nuestras emociones, las buenas, las alegres, las positivas y también las negativas. Y yo agregaría enseñarle al niño a verbalizar, a decir cómo se siente, porque cuando tú dices cómo te sientes, tomas conciencia mental de lo que estás diciendo, aunque sea chiquito. Miren la pregunta que llegó y ya va. Ay, discúlpame, Nomar. No, adelante. Son 5:52 minutos de la tarde. Yo quiero que esta pregunta la desarrollen ambos como parte ya de la despedida, pero quisiera como que le pudiéramos dejar a nuestra audiencia. Y agradecemos muchísimo a la gente que siempre nos acompaña los viernes de 5 a 6 de la tarde por aquí, por su cafecito virtual en Madre Tierra, acompañando el sueño de Carmencita y de Ari, aquí comunicándonos con toda la comunidad hispana de Filadelfia, de Pensilvania y de donde nos escuchen, porque ya saben que nos están escuchando por todos lados. Nos están preguntando esto, fíjense, ¿cómo utilizar todo esto? Asumo que todo esto es todo lo que hemos hablado en la tarde de hoy, para una mejor, supongo que una mejor calidad de vida, una mejor vida, porque eso llega a través de Facebook, ¿no? ¿Cómo utilizar todo esto para tener una mejor, yo le colocaría vida, pero... Vida, claro, indudablemente. No sé. Yo te pudiera decir con un ejemplo, facilito. ¿Quién inventó los carros? Fue Henry Ford, obviamente, ¿verdad? El vehículo automotor, Henry Ford, Estados Unidos. ¿Y dónde se han desarrollado tecnológicamente mejor, desde un punto de vista, los vehículos? Han sido en Japón, porque indudablemente todo el mundo habla de la cultura japonesa, que sea ya, si te dan algo de China, tú siempre piensas que es malo, pero si a lo mejor es japonés o coreano, es muy bueno.
porque indudablemente tienen cierta mística. Y hablando y escuchando hablar a un colombiano japonés, que la doctora lo debe conocer, que se llama Yokoi Kenji, él hace alusión a algo muy importante, que es justamente que los japoneses no son más inteligentes que los americanos, que el occidente. Ellos tienen algo que sí, lamentablemente nosotros los latinos no tenemos mucho, que es la disciplina. Y yo en estos días estaba justamente leyendo un poquito y leí algo que me llamó mucho la atención y me gustó, que esa disciplina debe ir vinculada con la fuerza de voluntad, porque a lo mejor a este padre o a esta madre los motiva querer tener una mejor vida y querer tener, digamos, una mejor comunicación con sus hijos, pero en el momento que nos secuestran la amígdala, se nos olvida todo. Y el día de mañana ya, entonces ya se nos olvidó. Como las dietas, como que, yo voy a empezar a hacer dieta, pero entonces el lunes, y después, pero me salgo un poquito. No tenemos disciplina, no tenemos fuerza de voluntad. Y cuando queremos hacer un cambio, nosotros tenemos que cambiar nosotros primero. El aporte que te quería dar antes de cuando estaba levantando la mano era justamente ese. Nosotros no podemos enseñar a nuestros hijos si nosotros no tenemos el conocimiento ni la conciencia de todos estos temas. Primero, capacitémonos nosotros para entonces, una vez que tengamos el conocimiento, poderlo transmitir a nuestros hijos, como lo han hecho, obviamente, desde el punto de vista de la psicología, las mismas Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, luego de la guerra de Irak, hubo una devastación enorme con todas estas personas que fueron para allá, y el mismo gobierno norteamericano pagó la capacitación, obviamente, de instructores, sargentos, para poderle dar a las tropas este conocimiento. En Colombia, incluso, el profesor Seligman fue a Colombia y se estaban capacitando maestros para ir a las escuelas en un programa que se llama Florecer, que hay 5 universidades, 5 institutos a nivel mundial. Uno creo que está en Colombia, en la ciudad de Cali, si no me equivoco. Medellín, ajá. Y capacitan a los profesores en este sistema, con lo que es el tema de la psicología positiva. Entonces, primero tenemos que capacitarnos nosotros como padres para poder tener una mejor relación a nuestros hijos. En el interín, ¿qué debemos hacer? Hacerlo bien, de la mejor manera posible. Carolina, ¿qué le dices tú a nuestros oyentes o a esta persona que específicamente nos preguntó cómo utilizar todo esto para tener una mejor calidad de vida? Y pues bueno, les recuerdo, son 5:56 de la tarde. Ok. La verdad, yo soy amiga de la disciplina, estoy 100% de acuerdo con él. Yo creo que debemos ser personas coherentes en lo que pensamos, lo que sentimos, y la fuerza de voluntad y la disciplina son coordinadores, deben ser coordinadores de esos dos procesos de pensamiento y sentimiento. O sea, un pensamiento por su lado, un sentimiento por el otro, totalmente desorganizados, sin que haya una disciplina y una coordinación entre ellos, hace de la persona un caos absoluto. Entonces trata de ser coherente entre lo que haces, lo que pienses, lo que sientes y por supuesto lo que estás planificando realizar con tu vida y lo que terminas haciendo finalmente, la coherencia. Un libro que se pueden leer los padres, los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, y ahí es un ápice de cómo comenzar a transitar por este camino. Tan sencillo como eso. Así es. Carmencita, ¿tú quieres decirnos algo más? Bueno, la verdad es que ha sido una conversación fantástica. Creo que hemos logrado entender de que en la vida del ser humano no importa si es un bebé o un adulto, debe haber un equilibrio. Y un equilibrio con orden, con disciplina, con control de emociones y también con la posibilidad de ponerse en los zapatos del otro, que es la resiliencia de la que estábamos hablando. Porque todo esto te prepara para afrontar crisis en tu vida, momentos complicados, ¿cierto? Entonces, tomemos nota y los esperamos. Definitivamente. No nos alcanza una hora, gente. Necesitamos más. Yo quiero darle las gracias a Carolina, a Nomar. Síganse en las redes sociales, comuníquense, síganos, por favor. Ya hemos estado viendo en los banners
las redes sociales tanto de Nomar como de Carolina. Comuníquense ustedes con ellos, que yo estoy segura que ellos van a poder seguir conversando con ustedes. Y bueno, se nos acabó la hora cuando son 5:58 minutos de la tarde. Carmencita, Carolina, Nomar. Gracias. Y nos vemos aquí el próximo viernes en su cafecito virtual. Que pasen feliz tarde. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias.